Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos en esta lección número 14, esta enseñanza, para continuar con las lecciones de la academia. Muchas gracias, amados hermanos, por ver los videos anteriores. Tuvimos que esperar unas semanas para que pudieran completarse los estudios, para poder transmitir la lección número 14. Así que vamos a orar, amados, para que sea el Señor el que nos guíe a toda verdad y podamos entender estos textos, ¿verdad? Y este estudio para la gloria del Señor por medio del Espíritu de Dios. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias porque nos permites continuar adelante con esos estudios de la academia. Es un privilegio, una honra poder trabajar para ti, para tu reino, para las cosas tuyas. Ayúdanos, Señor, a que lo hagamos siempre en el Espíritu y con la fe puesta delante de nosotros, sabiendo que esto que hacemos trasciende para vida eterna. Te damos la gloria, Padre bendito. Permítenos entender estas cosas y poder aplicarlas en nuestras vidas para salvación y vida eterna. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Este estudio, la lección número 14, la vida cristiana, ¿verdad? Nuestra meta en Cristo. Entonces, amados hermanos, muy bien, pues vamos a iniciar. Y dice en el punto número 1, según Romanos 8:29, ¿cuál es la meta o propósito más grande de Dios para nuestra vida y la razón por la cual nos predestinó y salvó? Bueno, dice este texto, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, nuestra conformidad al Hijo de Dios, ¿verdad? Tiene que ver con el carácter, como dice aquí esta nota, el carácter y perfección moral de Cristo. La meta de Dios es que seamos como Jesús, sin pecado y siempre en armonía con su verdad y con un ferviente amor, ¿verdad? Que siempre hubo en el Señor, que venía como fruto de la santidad y de la obediencia. Amados, lo importante de estar sin pecado y estar en el carácter del Señor es lo que va a producir en nosotros, el fruto del Espíritu. El resultado de este trabajo va a ser unas obras conforme a la gracia del Señor, unas obras que van a ser juzgadas para salvación de nuestras almas, y es importante entender esto. Eh, Dice la palabra en Efesios, ¿verdad? 4:13. Vamos a ver aquí el punto número, el punto número 2, ¿verdad? Efesios 4:13 dice que encontramos la misma meta de Romanos 8:29 presentada de otra manera. Dice, la meta de Dios es que todos los cristianos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7, encontramos la misma meta de Romanos 8:29, expresada de otra manera, ¿verdad? Entonces, dice aquí, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santificarse significa purificarse o separarse de lo que está en contra del santo carácter y voluntad de Dios. Esto es el mundo, obviamente, lo que está en contra del santo carácter es el mundo. En un sentido más estricto, la santificación se refiere a un proceso continuo en el cual nuestra vida entera está siendo transformada a la imagen de Cristo, saliendo de esta perversa generación. Amados, hemos hablado que para entender el término de la santificación es importante entender el término del mundo como perversa generación y tomarlos en paralelo. La santificación es escapar de las ideas del mundo y conformarse a las ideas del Señor. Si no entendemos que la santificación es separarse del mundo, entonces, amados hermanos, va a quedar un término muy ambiguo. Para entender la santidad hay que entender el mundo, y quiere decir que el mundo, ¿verdad? Uno se sale del mundo y se santifica al Señor. Vamos a empezar el término práctico de la palabra, que es santificarse, que es apartarse. Muchos pueden decir que se santifican de Dios y se unen al mundo, o sea, que se
que se separan de Dios y dedican al mundo. Eso es lo que quiere decir la palabra, nada más que expresada hacia la gracia de Cristo, ¿verdad? Nos apartamos de fornicación, que es lo que el mundo piensa, entonces nos estamos santificando, que es estar apartado de lo que el mundo piensa. Eso es la santificación, a estar apartado de lo que el mundo cree, de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo es. Esta es la santificación. Amén. Entonces, amados hermanos, dice aquí este estudio en Primera de Tesalonicense 8, 5, 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Quiere decir, amados hermanos, que el propósito del Señor es que no seamos reprendidos. Dios, a través de Cristo, está trabajando en el carácter de nuestra vida, ¿verdad? Para que estemos apartados de todo el pensamiento, obra, carácter del mundo, amados hermanos. Dice aquí este texto que muchos cristianos, ¿verdad? Muchos cristianos piensan equivocadamente que lo más importante es la observación de ritos o tradiciones, ¿verdad? Y otros ponen más énfasis en su ministerio, ¿verdad? Pero la meta más valiosa es, dice la palabra, que seamos una nueva creación. Eso es lo importante, ¿verdad? Si no somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, como ya lo habíamos visto anteriormente, nada somos. No debemos equivocarnos, extraviarnos, persiguiendo metas inferiores, ¿verdad? Sino tenemos que entender lo que el Señor hizo y lo que el Señor nos dejó como ejemplo para la vida eterna. Amados hermanos, si algo hizo el Señor fue amar verdaderamente al Padre y santificarse del mundo para vivir conforme a lo que el Señor enseñaba, aún saliéndose de la falsa religión, la falsa expresión de la voluntad de Dios que los hombres habían conformado como doctrinas de hombres. Así que, amados hermanos, vamos a ver el siguiente punto, ¿verdad? Cómo es que nosotros somos conformados a la imagen de Jesús, ¿verdad? Nuestra meta es conformarnos a la imagen del Señor. Y en Mateo 5:17, Jesús declaró que él había venido a cumplir la ley, ¿verdad? Como dice aquí el estudio, en Mateo 17 Jesús dijo que había venido a cumplir la ley. A través de este texto, ¿cómo podemos notar cómo vivía Jesús como hombre? Y por medio de estudiar la ley, vamos a ver una de las características de la vida de Cristo. Entonces, vamos a ver este cuadro, ¿verdad? Primer mandamiento. Jesús solamente adoraba y servía a un solo Dios, ¿verdad? Jesús adoraba y servía a un solo Dios, nunca estuvo sirviendo a otro Dios. Segundo mandamiento, Jesús no tenía imágenes, ¿verdad? Tercer mandamiento, Jesús tenía el más alto respeto por el nombre del Señor. Cuarto mandamiento, ¿verdad? El Señor Jesucristo guardaba un día siempre para descansar y honrar al Señor. Quinto mandamiento, pues el Señor honró a su padre y honró a su madre, ¿verdad? Nunca los deshonró. Sexto mandamiento, ¿verdad? El Señor Jesucristo, pues nunca mató, ¿verdad? Ni se enojó con nadie. Nunca guardó enojo con su corazón. Séptimo mandamiento, ¿verdad? Pues entendemos que el Señor Jesucristo nunca cometió adulterio, ¿verdad? Ni codició cosa alguna en cuanto a mujer y todo eso, ¿verdad? El Señor vivía en obediencia al Padre. Octavo mandamiento, el Señor Jesucristo nunca robó, ¿verdad? Noveno mandamiento, el Señor no mintió. Y el décimo mandamiento, el Señor nunca codició, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, podemos ver la vida de Cristo a través de la ley y sobre todo, amados hermanos, Jesús amaba a Dios con toda su alma, su mente y su corazón. Muy bien, amados, bueno, pues de lo que hemos aprendido, los 10 mandamientos, ¿verdad? Tenemos que
ponerlo por obra. Y aquí pues pedí un resumen con nuestras propias palabras, el punto número 2, de cómo estamos nosotros poniendo los mandamientos y aplicando lo que la palabra dice del Señor. Amados, esto es muy importante. El Señor Jesucristo tenía un amor ferviente por el Padre y eso lo constreñía, lo obligaba, lo dominaba a siempre poner su corazón delante de Dios ante todas las cosas del mundo. Y la pregunta es que si nosotros también estamos teniendo este carácter. El carácter máximo del Señor es el amor a las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que tener amor y fe a las cosas de Dios, a las cosas del reino. Es importante, amados hermanos, que tengamos esta condición de siempre tener la vida consagrada a las cosas del Señor y vencer las cosas del mundo. Así que, amados hermanos, el Señor Jesucristo, ¿verdad? También manifestaba las características que están aquí en el Mateo 5 del 3 al 12, ¿verdad? El monte de la bienaventuranza. Y podemos ver lo que el Señor manejaba como un carácter del reino que estaba en él, que es también nuestro objetivo para nosotros podernos consolidar, ¿verdad? En el carácter del Señor. Dice, versículo 3, ¿verdad? Habla de que es importante y bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa que reconocemos nuestra necesidad del Señor, que no somos ricos en nuestra sabiduría, sino que somos ciegos, desventurados, pobres, desnudos, y tenemos que comprar de Cristo oro refinado en fuego y vestiduras blancas para cubrirnos, como dice en Apocalipsis. Tenemos que entender, amados hermanos, que necesitamos del Señor y que nuestro espíritu está pobre para que seamos bienaventurados en ser saciados de la gracia del Señor. Bienaventurados los que lloran, habla de los que están quebrantados por su pecado, de los que realmente están dolidos por su maldad, por las consecuencias de su pecado, y el Señor va a consolar a aquellos que se han arrepentido y están consternados, ¿verdad?, por la maldad de su corazón, y a estos el Señor restituirá. Dice, bienaventurados los mansos, amados hermanos, para poder amar a Dios como Él nos pide, hay que aprender dos cosas principales del amor. Para poder amar hay que tener un carácter manso y un carácter humilde. Si no tenemos un carácter manso, entonces nuestra vida se va a apagar en el odio, en la amargura. Si nosotros siempre ponemos la otra mejilla, considerando la justicia de Dios y que todo viene de la mano de Dios y nunca nos herimos contra una persona, tenemos un carácter manso, ¿verdad? No guardando rencor, perdonando los agravios, entonces seremos verdaderamente libres, amados hermanos. Aquel que no considera un carácter manso, que es peleonero, que es iracundo, que guarda rencor, esta persona verá la muerte y será afligido en este mundo como castigo justo de su pecado. Continuamos, dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que desean ver manifestado el reino de los cielos, esa salvación en su corazón y en todo este mundo, ¿verdad? Los misericordiosos que siempre extienden la misericordia sobre aquellos que los han ofendido, ¿verdad? Dice, los que tienen hambre y sed, perdón, los que son de limpio corazón, que son los que verán a Dios, ¿verdad? Los de limpio corazón, hay que tener un corazón limpio de mala conciencia, de no tener ese amor, de tener esa maldad, de incredulidad, ¿verdad? Y bienaventurados los pacificadores, esto muestra un carácter manso, un pacificador siempre busca estar bien a medida de lo posible con todos los hombres, como dice el libro de Romanos. Y bienaventurados los que son perseguidos a causa de esta vida, de este tipo de vida, de la justicia de Dios, ¿verdad? Porque serán herederos del reino de los cielos. Dice, amados hermanos, de esto que se enseñó, pues nos pide este estudio hacer un resumen de lo que hemos encontrado en estas cosas. Amén. Muy bien, continuamos adelante, amados. Juan 15 del 4 al 9, y dice que Jesús nos enseñó cómo mantener una comunión con Él y que esto llevaba un fruto, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué fruto viene de un verdadero amor, una obediencia
que es consecuencia de nuestra devoción al Señor y de la gracia de Cristo, pues los frutos son estos, amados hermanos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. El que vive así no será juzgado por la ley. Estos son obras, amados hermanos, son obras que muestran este fruto. El fruto son las obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los frutos son obras que se producen por la comunión con el Espíritu, por el trabajo de Cristo en nuestro corazón, lo que hizo en nuestro arrepentimiento, la regeneración de nuestra alma, se muestra en las obras que muestran este fruto del Espíritu. Entonces, amados hermanos, el fruto del Espíritu es estas obras que manifiestan lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, amados hermanos, también hay que comentar un resumen de cómo podemos imitar a Jesús en estos frutos, simplemente trabajando, ¿verdad?, en la fe desde los 12 años, ¿verdad? El joven de Cristo andaba con los maestros de la ley, aprendiendo, preguntando, ¿verdad?, para poder cambiar su forma de pensar y por lo mismo su forma de vivir. Amén. El punto 7, ¿verdad? Dice Efesios 4 del 1 al 3. Como cristianos vivimos en una comunidad que se llama iglesia. Nuestra vida no es independiente de los demás, sino que somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo debemos imitar a Cristo en la iglesia? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La humildad y la mansedumbre son la columna vertebral del amor de Dios, amados hermanos. Si no hay humildad y mansedumbre, no vamos a poder manifestar el amor. La buena tierra, amados hermanos, la buena tierra donde la palabra va a dar fruto es un corazón manso y humilde. Y esto lo podemos aprender solamente de Cristo, amados. No lo podemos aprender del hombre, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es difícil, mas no imposible, porque nada es imposible para el Señor. Entonces, la humildad y la mansedumbre son la base del amor del Señor, donde vamos a estar mantenidos en la gracia de su nombre por el poder de su Espíritu. Dice Efesios 4:25, ¿verdad? Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Esto es bien importante, amados hermanos: no mentir, no robar, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Es importante entender que no tenemos que hacer así, que tenemos que vivir en esta gracia, en este amor del Señor. ¿Cómo puede un cristiano robar? ¿Cómo puede un cristiano mentir? Bueno, esto no puede ser, simplemente no sería cristiano. Puede ser que lo hagamos por tropiezo, pero el cristiano no practica el pecado. Peca por ahí de vez en cuando, pero no practica el pecado, ¿verdad? Se arrepiente, amados hermanos. Y dice este libro de Efesios: el que robaba ya no robe, sino ahora viva como cristiano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Es importante hablar como debe de ser, sin groserías, sin palabras altisonantes, sin expresiones mundanas, ¿verdad? Que corrompan la gracia de los oyentes. Antes, sed benignos unos con otros, ¿verdad? Perdonándoos unos a otros, y sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Dice Efesios 5, del 1 al 2. Efesios 5: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Para imitar al Señor, pues es importante ver cómo vive un hombre santo, ¿verdad? Cómo pudo el Señor Jesucristo manifestar su vida. Bueno, vamos hermanos, pues para esto vamos a ver en el libro de Gálatas 5, 19, 21, pues todos los frutos de la carne, ¿verdad? Y para ver todos los pecados que no se deben de manifestar en una vida cristiana. No debe de haber esto, no lo hubo en Jesús, tampoco lo debe de haber en nosotros, estas cosas. Y en Efesios 4:25, del 5 al 4, también encontramos otra lista de las cosas que no deben de andar en nuestra vida. Entonces, amados, ¿qué no debe de haber? ¿Qué no debe de haber en nuestra vida? Adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones o desacuerdos, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, mentira, hurtos, palabras corrompidas, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, truanerías, necedades. Nada de esto, amados hermanos, debe de haber en un corazón que ama al Señor. Si esto hay en el corazón, en alguien que dice amar al Señor, ¿verdad? Si en esto hay en el corazón de alguien que dice, entonces ese hombre está mintiendo, no tiene el espíritu, es un cristiano falso, amados hermanos. Entonces hay que reprenderle para que se arrepienta y tal vez pueda conocer la verdad y escapar del lazo del diablo que está cautivo a voluntad de él. La meta más grande de la vida cristiana es nuestra conformidad a la imagen de Jesucristo. No tenemos que perseguir objetivos inferiores, sino que tenemos que tener en claro cuál es nuestro objetivo en el Señor. Amados hermanos, si ya estamos en las cosas de Dios, es necesario que vivamos de esta manera, buscando el carácter del Señor. No podemos, amados, conformarnos al mundo. Tenemos que poner las pruebas que el Señor nos permite. Toda prueba es para ver si estamos conformados al Señor. Toda circunstancia en nuestra vida es para ver si nosotros realmente amamos a Dios, porque eso es lo que es necesario, porque lo que se va a evaluar en la vida eterna son ese fruto del Espíritu que está manifestado en obras con un ferviente amor hacia tus hermanos, hacia Dios, y esto es importante que lo mostremos. Y las pruebas son para ver si realmente amamos a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Si en alguna circunstancia de nuestra vida nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que Dios nos pide en ese amor, hay que arrepentirse y pedirle al Señor que nos conforme más a Él por medio de su Espíritu Santo y echarle ganas, amados hermanos. Así que, amados, muchas gracias por escuchar pues, este audio. Sigamos adelante, vamos a tratar de pues, dar mejorar un poco la calidad de los proyectos que subamos, de los videos. Tengan un poco de paciencia, yo sé que los videos anteriores tienen algunas fallas, pero vamos a tratar de irlos corrigiendo para la gloria del Señor. Sigamos adelante, amados hermanos, Dios los bendiga y quedamos pendientes en la gracia de Cristo. Dios los bendiga, amados hermanos. Gracia y paz en el Señor para todos vosotros, ¿verdad? En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amados.